¿Cómo estamos hoy? Bien. Bien. ¿Sobrevivimos el Día de Acción de Gracias ayer? Sí. Bueno, parece que tenemos algunos caídos. No sé qué fue lo que pasó, pero bueno. No sé si era el pollo de Julie o no. ¿Qué otra cosa comimos ayer? Eso estaba buenísimo. Había... es verdad, las arepas de choclo aquí de Germán. El arroz de Gladys. ¿Perdón? El arroz de Gladys. Sí, el arroz de Gladys. Sí, gloria a Dios que trajo arroz, ¿verdad? Porque ya John Jairo no sabía qué hacer. Si no hay arroz, no ha comido. Entonces... Y bueno, qué alegría de tener aquí a Benigno. Gloria a Dios. El Señor no solamente contesta las oraciones. ¿Y hoy estás un poquito mejor o listo para otra batalla con los doctores? Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, tenemos mucho por lo cual agradecer a nuestro gran Rey, ¿verdad? Y vamos a hacerlo leyendo su palabra en Marcos 12. Y vamos a leer los versículos 1 al 12. Marcos 12, 1 al 12. Y eso está en el Nuevo Testamento. Es el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos 12, versículos 1 al 12. Y vamos a leer una de las parábolas del Señor Jesús. Y entonces vemos aquí lo siguiente. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por la forma como Juan Marcos escribió esta parábola que tú le dijiste ahí a los sacerdotes, a los saduceos, a los fariseos, escribas y tantos otros, Señor. Y te pedimos, Señor, que no caigamos en eso, que te sirvamos de todo corazón. Y gracias, porque en ti y en tu palabra, Señor, encontramos esa dirección por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú has dejado. Gracias. No lo merecemos, pero estamos muy agradecidos, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú fortaleciendo a cada uno de mis hermanos y hermanas. Y en estos fríos y en estos cambios de temperatura, Señor, manténganos calientes, pero en ti. Y gracias, mi Dios. Ponemos todo esto, esta predicación y todo lo que hagamos en el resto de este día, lo ponemos en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y bueno, en las últimas semanas
hemos estado viendo al Señor Jesús demostrando su señorío sobre la creación, ¿verdad? Sobre el templo y sobre la nación de Israel en general. Ya en sus últimos días, antes de ser arrestado, ser enjuiciado, ser maltratado, ser desechado, morir crucificado, ser sepultado y luego ser resucitado el tercer día. La semana pasada vimos a los sacerdotes, ¿verdad? Los escribas, los fariseos y a los ancianos cuestionar a Yeshua acerca de quién le dio la autoridad de hacer lo que hacía. Por ejemplo, si alguien se para en medio de la calle y empieza a hacer así, y no está ni en el, como dicen aquí, el paseo de cebra, no está en el paseo peatonal, Mercedes siempre me regaña, no, paseo peatonal, ok. Y hace así, esa persona, quien quiera que sea, ¿tiene autoridad para parar el tránsito? No. Ahora, si un policía con la chapa de policía y todo, y el silbatico y todo el asunto, hace así y tú no te paras, tiene toda la autoridad en traer las penalidades que te mereces tener, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Porque es poderoso? No, es por la autoridad que le ha sido dado de hacer eso, ¿verdad? Porque él ha sido puesto para mantener el orden. O en algunos casos, cuando hay bastante embotellamientos y todo eso, para mantener el desorden. Pero bueno, pobrecitos cuando están ahí y hay tanta cosa, yo no podría hacerlo. Ya yo me volvería así como Mr. Bean. Ay, ¿qué hago? Entonces, pero aquí vemos que le cuestionan a Yeshua quién le dio esa autoridad. Y entonces Jesús les hizo una pregunta sencilla ahí en Marcos 11, el capítulo anterior de lo que leímos esta mañana. Marcos 11:30 dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Él quería una respuesta. Y para nosotros hoy día, por supuesto, es una respuesta sencilla y contundente, ¿verdad? El bautismo de Juan era del cielo. No hay duda de ello. Para nosotros, espero. Pero sabemos que a estos líderes religiosos no querían reconocer que Jesús era y sigue siendo el Mesías, el Cristo, el ungido, el descendiente del rey David. Jesús es Dios. Amén. O sea, no hay autoridad más grande que eso. Y estos hombres no querían soltar su poder, ni el prestigio, ni tampoco, bueno, aquí es donde viene en realidad, ni tampoco las riquezas que acompañan tales cargos, ¿verdad? Y con esto en mente, leemos Marcos 11, versículos 31 al 33, solamente para refrescarnos la memoria, y vemos que ya hay esa tensión. Y vemos entonces ellos discutían, versículo 31 de Marcos 11, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero que temían al pueblo. Nuevamente ese temor al pueblo. ¿Nosotros tenemos temor al pueblo? Y sigo, 32. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. No sabemos. ¿Dónde está el tío Lavara cuando uno lo necesita, verdad? Para algunos que ustedes saben quién es. O sea, pero no. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
O sea, si ellos no querían soltar prendas, ¿por qué Jesús tenía que soltar prendas? Si Él aún tiene más autoridad que todos ellos. ¿Estamos entendiendo? O sea, no es que Jesús fue mezquino y no, Él sabía, conocía sus corazones, que era un jugueteo que tenían ahí. No. Y entonces estos hombres no querían reconocer lo que tú y yo reconocemos. Cada día más que pasa, vemos el enojo y la amargura en estos hombres, les carcomía sus corazones. En algún momento nosotros hemos tenido, espero que no, pero bueno, en algún momento hemos tenido ese contra alguien o contra algo, una situación que sobrepasa hasta cierto punto nuestro entendimiento, pero y va como o nunca hemos tenido eso, solamente le ha pasado al pastor. Por eso Alex dice, bueno, si así es el pastor, imagínate las ovejas. Entonces, el detalle es que sí, o sea, ya se pueden imaginar cómo estos hombres, tenían, esas caras amargadas, ¿verdad? Y ahí está, socavando así cualquier esperanza que tuvieron estos hombres para arrepentirse y reconocer la autoridad de Jesús. Y es aquí cuando Jesús empieza a contarles otra parábola importante, y esos eran los versículos que acabamos de leer en Marcos 12, 1 al 12. Vamos a volver a leer el versículo 1 de Marcos 12. Marcos 12, 1 dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces, anteriormente, hemos estado mirando a la higuera, ¿verdad? Una higuera que Jesús maldijo y que al día siguiente la encontraron seca. Y también habíamos visto otra parábola del maestro hablando acerca de la higuera, pero hoy estamos viendo otra planta que encontramos mencionada varias veces en la Biblia, las uvas, una viña, ¿verdad? Eso es lo que estamos mirando. Y en estos casos, la higuera y la viña se está refiriendo al pueblo de Israel, pero en específico la vida espiritual del pueblo y los que estaban designados a cuidarla. Y en este caso, los sacerdotes, los descendientes de la familia de Aarón, el hermano mayor de Moisés. Entonces, solamente para que entendamos a qué se está refiriendo cuando está hablando de la viña. Básicamente está hablando acerca, y los labradores se está refiriendo a los sacerdotes y luego vinieron los fariseos, pero principalmente eran los sacerdotes. ¿Okay? Entonces, con esto en mente, tenemos que buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento. Hemos estado en el segundo libro del Nuevo Testamento. Ahora pasemos hacia atrás al segundo libro del Antiguo Testamento, Éxodo 28, y vamos a leer los versículos 1 al 2, y después leeremos otros versículos dentro de ese mismo capítulo. Pero aquí vemos a Moisés siendo instruido por el Señor acerca de cómo y quiénes deberían ser los sacerdotes dentro de su pueblo. Y ha estado ahí en el monte por 40 días, 40 noches, o sea, solamente para que entendamos que eso es lo que está ocurriendo. Y de lo que vemos no le dio ni un plato de chili, ¿verdad? El Señor era el que lo sostenía. Amén.
Entonces, Éxodo 28, o ni un budín. Entonces, pero vemos ahí en Éxodo 28, 1 y 2, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano. Claro, Dios se lo está diciendo a Moisés. Y dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. ¿Ok? A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Cuántos son? 4, ¿verdad? Ahí hay 4. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿Ok? Entonces vemos que estos primeros 5 sacerdotes tenían que dar ejemplo al resto de la naciente nación de Israel, lo que significaba ser santos o ser apartados para el servicio de Jehová Dios. Hasta sus ropas tenían que ser diferentes, ¿verdad? Y al seguir leyendo Éxodo, vamos a buscar Éxodo 28, 36. O sea, vamos a bajar. Yo sé que podemos pasar, bueno, días y días solamente leyendo el 28, pero no vamos a hacer eso. Pero miramos exactamente el versículo 36 y vemos que el sumo sacerdote o el gran Kohanim, porque era hijo de Coat y todo ese asunto. Bueno, el sumo sacerdote, además de tener ropas distintas a los demás sacerdotes, él tuvo que llevar algo que le recordara a él y a todos los demás su misión en la vida. O sea, ¿qué era lo que el Señor le había llamado a hacer? Y vemos ahí el versículo 36, vamos a leerlo. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, que dice todos, santidad a Jehová. O sea que eso era lo que tenía que andar. No sé si todavía en el Burger King, no sé, todavía tienen que andar con Burger King o algo así para que sepan que tú eres de Burger King y no de los otros. Una gorrita. Sí, una gorrita, ¿verdad? Y tiene el nombrecito o algo, el logotipo de alguna cosa, para que sepan que tú eres de ese lugar, no el que tiene la M. Pero vemos, o la V, que Josué va a hacer Burger Valencia. Pero lo interesante es que todo el mundo sabía quién era. ¿Quién era? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y entonces tenía que llevar una especie de tiara o corona en su frente que anunciara que sus pensamientos y todo su ser tenía que ser santo para Jehová o dedicado para Jehová. A veces lo lograban, a veces no. Y veamos lo que nos describe Moisés en los versículos 40 al 43. Vamos a seguir, vamos a bajar un poquito y vemos ahí el versículo 40 y dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que encontramos en estos dos versículos que nos deben resaltar? Bueno, vemos que para el Señor es importante tanto nuestra condición espiritual por dentro, pero también que se nos note por fuera. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma.
bueno, a menos que tengas problemas de la cara y no puedes hacer ningún tipo de mueca ni nada, o sea, ya entendemos, pero por lo menos cántalo con un poquito más de gozo. Pero bueno, pero el detalle es que se nos note. Y ojo, no estoy diciendo de que así como me duelen las piernas y me duele el pie y me duele hasta el pelo, que tengo que estar así todo el tiempo cuando estoy, o sea, aguantando los dientes. No, pero que nuestra actitud hacia la vida sea algo que refleje el gozo del Señor, aún en medio de los problemas, aún en medio cuando uno es paciente. Sí, la razón que nos llaman pacientes, en realidad no son los que están ahí sufriendo, son los que están con ellos, son los que tienen que ser aún más pacientes, ¿verdad? Entonces, pero vemos que aquí es importante tanto por dentro como por fuera. Y con esto estoy diciendo que todos debemos andar con trajes de lujo y de marcas y moda de renombre, ¿verdad? ¿Eso es lo que estoy hablando? Porque ustedes me ven a mí vestido así todo el tiempo, ¿verdad? No, eso no es lo que me estoy refiriendo. Hermanos, no tenemos que tratar de parecernos mejores que los modelos o los artistas de Hollywood. Y hermanas, por favor, no nos querramos parecernos a las Kardashian, por favor. Lamentablemente uno ve en YouTube que hay hasta pastoras, no sé de qué, son de cabras, porque de ovejas no creo que sean, pero pastoras que se vistan igual que las Kardashian y se hacen las mismas cirugías, tuneándose, añadiendo lo que no le falta. ¿Me entienden? ¿O tengo que describirlo? No, espero que no. Entonces, no, porque en realidad, ¿qué es lo que le están diciendo al Señor? No me gusta de la forma como me has hecho. ¿Cierto? Ojo, no estoy hablando de que si uno tiene un accidente o qué sé yo, ¿verdad? Y tienes que hacer cirugía reconstructiva, eso ya es otro asunto. O has sufrido alguna enfermedad. Por ejemplo, a mi mamá, cuando a ella le dio el cáncer en la nariz, que hasta se le abrió un tercer boquete por ahí, tuvieron que buscar, porque claro, como ella es tan flaquita, no sé de dónde sacaron piel. Sinceramente no sé de dónde lo sacaron, creo que de la planta del pie. Pero le reconstruyeron la nariz. ¿Estamos entendiendo? O sea, los que la vieron aquí, no la primera vez que vino, pero la segunda vez que vino, ella había ya pasado todo ese asunto y ya lo tenía bien. O sea, a eso es lo que no es que ahora tengo que entrar para parecerme más a Alex, por ejemplo, ¿verdad? No, entonces, no, tenemos que darle las gracias al Señor por la forma que nos hizo. Y ojo, hay formas y hay formas. O sea, uno puede hacer dietas o qué sé yo para hacer lo que uno quiere hacer, pero el Señor te hizo perfecto, perfecta. Dele gracias al Señor. Amén. Y entonces representamos al Rey de Reyes, hermanos. Representamos al Señor de Señores. Vestidos tanto por dentro como por fuera. Debemos dar ese ejemplo, ¿verdad? Y a Jehová Dios le interesa el pudor. Leemos Éxodo 28, 42 y 43. Dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde sus lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran.
es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. O sea que vemos que el Señor, para él es importante. Y las ropas que usaban los sacerdotes les ayudaban a enfocarse en su propósito de adorar al Creador y representarlo en todo tiempo. De generación en generación, Aarón y sus descendientes tenían este cometido por parte de la autoridad máxima. ¿Qué es quién? Jehová Dios, la autoridad máxima. Y me gustaría, como me encantaría decirles que los 4 hijos de Aarón sirvieron fielmente al Señor, pero ese no era el caso. No era el caso. Busquemos ahora, vamos a saltar al tercer libro, a Levítico, capítulo 10, Levítico 10, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Y aquí vemos a los 2 hermanos mayores dando mal ejemplo. ¿Cuántos de nosotros aquí somos los hermanos mayores? Yo no. Entonces yo vi todos los malos ejemplos de mis hermanos mayores y traté de evitarlo. No siempre funcionó, pero bueno. Pero versículo 1 de Levítico 10 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Hermanos, estos 2 hicieron algo que a Jehová Dios no aprobaba. Posiblemente la mezcla del incienso no fue la correcta. No sé. A lo mejor tenían uno de estos productos en aerosol y no les gustó. A él le gustaba más el ambipur. Entonces, no sé, en realidad no sé cuál era el problema, pero lo hicieron mal. Y lo hicieron adrede. Ese es el problema, hermano. Ayer Julie tocó en un tema muy interesante, igual después Alex también habló de eso, la rebeldía. Ellos querían hacer su propio asunto. Y entonces, mira lo que pasa el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¡Wow! Y vemos que el resultado de la desobediencia de estos 2 en el tabernáculo del Dios vivo trajo las más fatales consecuencias. Vemos ahí el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y Aarón qué hizo? Pero no, cayó. Para Jehová Dios, el ministerio no es un juego. Sí, yo doy chistes y qué sé yo, pero lo hago para que sea más fácil entender ciertas cosas que son difíciles. Pero no deja de ser de que lo que estoy hablando es serio. ¿Me entienden? Porque yo creo que el Señor también nos habla de tener gozo. Pero también, debemos tener respeto para Él, ¿verdad? Pero el detalle es que el ministerio no es una cuestión de palabrería. Si yo digo estas cosas exactamente tal como deben ser, entonces el Señor va a abrir los cielos. No es la forma como yo puedo torcerle el brazo a Dios para que Él me dé lo que yo quiero, no. Jamás ni nunca. Y si es así, nuestro pensamiento, que lo cambiemos rápidamente, porque no es así. El ministerio no es un juego, no es cuestión de palabrerías o semánticas o qué sé yo, sino es más profundamente, es el carácter de nuestras almas.
Y otros tuvieron que sacar a los cadáveres achicharrados de los hijos mayores de Aarón. Y lo curioso fue que Jehová no les permitió a los 3 sacerdotes restantes hacer acto de duelo. Y vemos ahí, Levítico 10, versículos 6 y 7. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas. Porque eso es una forma de duelo, o sea, de quitar y dejar todo descubierto y bueno. Y tampoco, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa ropa no era de ellos. Estaban representando ¿a quién? A Jehová Dios. Por eso no podían hacerlo. Ya veremos por qué. Para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. En otras palabras, esto ocurrió tan temprano en el ministerio de estos 5, porque todavía tenían chorreando sobre ellos todo ese aceite que le habían dado unos días antes. O sea que eso fue rápido. Esto todo, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Oh sí? Y entonces, ¿por qué no pudieron hacer duelo por sus familiares? Bueno, aquí es donde vemos el precio de servirle al Señor con todo tu corazón y con todo tu ser. Requiere ciertos sacrificios personales. Por ejemplo, el sacrificio que uno debe lidiar primeramente es el no tolerar y arrepentirte de tu propio pecado y de no tolerar el pecado de tu familia. No está diciendo no tolerar a tu familia, no tolerar el pecado de tu familia. ¿Estamos entendiendo? O sea, que si hay que corregir al muchacho, a la muchacha hay que corregir. Y hasta mientras que permanezcan bajo tu techo, eso es tu responsabilidad. Entonces, cualquier cosa que pueda pasar. Segundo, no tolerar el pecado en el ministerio a Jehová Dios. Tercero, traer luz a la oscuridad que está cegando a los que les estás ministrando. Ay, yo no sabía eso, pastor. Bueno, gloria a Dios que por lo menos... Ahora, claro, de cada quien es si se van a arrepentir o no. O me van a llevar al parking, uno de los dos. Cuarto, deben evaluar si quieren arrepentirse y permanecer o buscar otra cosa para sus vidas. Quinto, seguir enseñando a otros por medio de la palabra de Dios y por medio de tu testimonio diario. Esos son los sacrificios. En otras palabras, la vida del creyente. No hay nada más. No. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué no pudieron hacer duelo? ¿Por qué? Fue porque Nadab y Abiú habían desobedecido a Jehová Dios durante el propio servicio a Jehová Dios. Entonces, o sea, ¿qué? ¿Vas a hacer duelo por pecado? No. Y ese es el asunto. Ellos no podían hacer duelo por el pecado de ellos. ¿Estamos entendiendo? Por eso no les permitió ni romper ni nada. No podían hacer ninguna señal de duelo. ¡Ojo!
No hay duda que le dolió a los tres lo que había ocurrido. Pero también no dudo que a los otros dos, a Eleazar y a Itamar, se pusieron derechito. Y lo vemos cuando vemos hasta el hijo de Eleazar, que bueno, él sí que puso príncipe al pincho. Más adelante, que había varios asuntos del pecado en el pueblo. Pero no, tuvieron que, ok, aquí nos vamos a poner serios al asunto. Entonces, el problema es que Nadab y Abiú habían blasfemado al santo nombre de Dios con sus hechos. Y según lo que leemos en Levítico 10, 8 al 11, vemos que el alcohol tuvo algo que ver con lo que les pasó a estos dos hermanos. Ahí está el pastor, hablando en contra del alcohol. Sí, voy a hablar en contra del alcohol, no hay duda de ello. Dice 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. ¿Por qué? Bueno, los que han bebido alcohol, yo he bebido un poquito de alcohol, nunca me he emborrachado, gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa? Hay una palabrita que dicen algunos, ay, que me hace happy. Y después estás adorando al Dios de porcelana ovalado por yo no sé cuántas horas después, pero bueno. Ay, sí, qué alegría. Me siento tan mal, pero qué alegría. Bueno, como nunca, gracias a Dios, nunca me ha pasado, o sea, no. Pero, ¿cómo nos disfrutamos? Sí, todo el mundo, bueno, no voy a entrar en los detalles porque están cocinando pollo y no quiero. Ok, entonces, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Porque dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ahora, lo interesante es que aquí en este país, si tú tienes cierto grado, no sé cómo se llama eso, de alcoholemia o qué sé yo, te pueden o tirar a la cárcel o qué sé yo, o sea, si estás manejando. Eso nos debe decir algo. Que no es bueno. Claro, vemos y usamos la excusa, bueno, es que Pablo le dijo a Timoteo que por tus problemas de estomacales, tómate un poco de vino. Un poquito. No es que se tragara toda la botella. Estas 20 cervezas son para mi problema de... Oh, sí, ya te los agrandaste. Entonces, pero algunos pensamos que no pasa nada, un copito aquí, otro allí. Total, no estoy tirado en una cuneta. Hermanos, no se engañen. A veces esa copita se tiene cada día. Y según los conocedores de la materia, no estoy hablando de los que tienen la cultura etílica, pero según los conocedores de la materia, si tú haces algo por 7 días seguidos, aunque sea poquito, lo que sea, ya es una adicción. Ya es, si es alcohol, ya eres alcohólico. Porque necesitas eso cada día, aunque sea un poquito, qué sé yo. Entonces, a veces esa copita se tiene cada día, se crea adicción y Salomón escribió, alguien que tuvo mucha experiencia en todo eso, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa.
Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Hermanos, tenemos familias que han sido y siguen siendo traumatizados por esto. Y oramos para que el Señor tenga no solamente misericordia, pero que también los sane de todas estas cosas. Amén. Claro que sí. Pero yo conozco hermanos en la fe que, bueno, no pueden sentarse a menos que haya una copita de algo ahí. No estoy hablando de Coca-Cola, que todavía, a pesar de que no puedo beberlo, es mi favorito. Así para que sepan que no soy un buen mormón, porque no soy mormón. Entonces, el apóstol Pablo, escribiéndole al joven pastor Tito, quien estaba en Creta, dice que los ancianos sean sobrios, no soberbios, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Si no saben lo que es eso, no habladoras, ¿verdad? No esclavas del vino, maestras del bien. Entonces, todos los creyentes, tanto hombres como mujeres, no debemos estar atados a los vicios, sino sobrios y reverentes. Amén. Amén. Ah, gloria a Dios. Dijeron amén. Entonces, volviendo al pasaje que leímos al principio de la predicación en Marcos 12. Ah, sí, Marcos 12. Marcos 12, vamos a volver a leer ese primer versículo, Marcos 12:1. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces vemos que la viña representa la congregación de Israel, ¿verdad? No en su forma política, pero sí aún más importante en su carácter espiritual. Y ya hemos leído que aún desde sus inicios, los sacerdotes no eran hombres infalibles. No se crean el cuento que dicen algunos por ahí que dicen que son los representantes de Dios en la tierra y que son infalibles. Pregúntale si cuando eran muchachos y jugaban al fútbol, si siempre metían gol. Lo dudo. No, son falibles. Y peor, porque adoran a los ídolos. Entonces, ya, para comenzar por ahí, y se dejan ser adorados. Y entonces ya vemos que ya, bueno, están graves. Entonces, hemos leído que estos sacerdotes no eran infalibles, sino tan falibles como todos nosotros. Y algunos fueron seducidos por la rebeldía y el pecado, mientras que otros decidieron seguir a Jehová Dios con todo. O sea, que no podemos poner a todos, que todos son malos. No, o sea, todos somos pecadores, de eso no hay duda. Pero muchos sí querían seguir y servir al Señor. ¿Ok? Muy distinto a los grupitos que no querían hacerlo. Entonces, Yeshua sigue desarrollando la parábola, versículo 2 de Marcos 12. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Entonces ya vemos que es una larga lista de personas que han sido enviados por el dueño de la viña, ¿verdad? Y que ellos
no han tenido ningún respeto por estos personajes. Y por supuesto, Jesús aquí se está refiriendo a los distintos profetas que había enviado al pueblo de Israel. Luego los envió a los reinos divididos, después solo a Judá. Y cuando estuvieron en cautiverio y cuando volvieron a la tierra prometida hasta los días de Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo que hicieron con Juan el Bautista? ¿Verdad? Y entonces sigue hasta el momento que Jesús mismo está entre su pueblo. Mira el versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Oh, sí, ¿verdad? Tendrán respeto a mi hijo. Bueno, pues. Versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. ¡Wow! ¡Qué arrogancia!, ¿no? Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Dónde fue que mataron a Jesús? Fuera de la ciudad, ¿verdad? Y aquí vemos claramente que Jesús les está profetizando lo que iba a sobrevenir en las siguientes horas, porque ya faltaban horas, no días, sí, a lo mejor día y medio, pero son horas nada más, básicamente. Y entonces que lo iba a sufrir por mano de los sacerdotes y luego los romanos. Y por hacer tal maldad, por encima de eso, era la soberbia de no querer creer que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Mira el versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Entonces vemos que la enseñanza de la palabra de Dios fue transferida a los apóstoles hebreos. ¿Cierto? Y luego sería transmitida por hebreos y por gentiles, seguidores de Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo, salvación el ungido. Y Jesús les reclama lo que dice el Salmo 118, 22 y 23, ahí mismo en el versículo 10. Pero para que sepan que ahí es de donde vienen estas palabras del Salmo 118, 22 y 23. Dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y eso está palabra por palabra, así como lo encontramos en el Salmo 118. Entonces ya se pueden imaginar todas sus caras, de todo lo que estaban ahí alrededor. ¿Cómo eran? Estaban rojos como tomates. Menos las tomates rosas, ¿verdad? Pero rojos como tomates. Y percibiendo ya el humo saliendo de sus orejas por el coraje, ¿verdad? ¿Verdad? Y el versículo 12. Y procuraban prenderle, porque entendía que decía contra ellos aquella parábola. Pero, ahí viene, ¿qué pasó? Temían a la multitud. No temían a Dios, temían a la multitud. Y dejándole, se fueron. Yo iba a entrar con esta predicación, hermanos, iba a hablar acerca de la viña, y lo haré posiblemente en la semana que viene, no sé. Pero mirar lo que hemos leído, los versículos 1 al 12, y compararlo con otras parábolas que tienen que ver con viñas. Pero decidí ir más por esta parte. Hablar de quiénes eran los primeros sacerdotes, para que entendiéramos que la trayectoria no fue perfecta. Pero nuestra trayectoria tampoco es perfecta.
Y aún el Señor nos ama. Aún el Señor nos restaura. ¿Verdad? Y entonces, para mí sería interesante sentarnos un día y buscar todos los pasajes donde los sacerdotes, escribas y fariseos buscan la manera de prender a Jesús queriendo matarlo y no pudieron. ¿Por qué? Porque Él mismo es el que se entrega y hasta da su vida y la vuelve a tomar. ¿Entiendes? O sea que nadie puede engatusar al Señor. Nadie. ¿Me pueden engatusar a mí? Fácil, fácil. Pero al Señor no. Al Señor no. Y en realidad yo espero que nuestra propia soberbia, nuestro propio orgullo, no nos ciegue y lo perdamos todo, incluyendo la vida eterna, así como estaban cegados estos supuestamente hombres de Dios, que dejaron que su orgullo, que su prestigio o lo que sea, les abombara y creyeran sus propias mentiras. No podemos, hermanos. No podemos. Para nada. ¿Alguien me puede leer Isaías 55, versículos 6 al 7? Isaías 55, 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo creo que es bueno repetirlo. Mónica, ¿lo puedes volver a leer? Este es Isaías 55, o sea, no está en el Nuevo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento. Yo lo llamo el Evangelio según Isaías, pero Isaías 55, versículos 6 y 7, lo tiene todo. Adelante. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, amén. O sea, no hay nada que le puedo añadir, solamente ahí está. El Señor es amplio en perdonar. Y hoy es día de salvación para el que lo quiera. Y da igual si, es que lo he hecho tantas veces, hazlo de nuevo. Ríndete a Él y que esta vez lo tomes en serio y pa'lante. Pa'lante. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, infinitas gracias, por tantos testimonios que tenemos aquí en este mismo local, Señor. Tanto donde los niños como acá, Señor. De formas como tú has demostrado tu poder. Y el poder más grande es que tú tienes misericordia sobre cada uno de nosotros y estás amplio en perdonar, Señor. La semana pasada hablamos tanto del perdón y también hoy necesitamos perdonar y ser perdonados, Señor. Perdonados por ti, pero ayúdanos a perdonar todos aquellos que han hecho algo contra nosotros o pensamos que han hecho algo contra nosotros. Pero aún así, ayúdanos a perdonar. Porque así viviremos con gozo, con regocijo. Gracias, mi Dios,
porque en ti podemos encontrar no solamente paz, pero también tu abundancia, Señor, en ti. Gracias, mi Dios. Gracias por esta parábola, Señor, de la viña. Y te pido, mi Dios, que seas tú ayudándonos a dar buenos frutos, Señor. De que nuestra vida sea algo que otros también puedan reconocer y decir, esta persona tiene algo que yo quiero, pero no sé lo que es, pero veo que tiene paz, que tiene gozo, aún en medio de tantas circunstancias que está atravesando. Que seamos así, reflejando eso, Señor. Que a pesar de que no andamos con una gorra o algo que diga santidad a Jehová, que así sean nuestras vidas. Y solamente tú lo puedes hacer. Y nosotros rendirnos ante ti, arrepintiéndonos, Señor, de todos nuestros pecados, a ti. Y tú eres amplio en perdonar y en echar esos pecados tan lejos el este es del oeste, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu amor y gracias por tu perdón y por tu paz y por lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día para darnos vida, vida eterna, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, nuestro amigo de YouTube, Dios le bendiga. Y si no ha venido el rapto, nos veremos el domingo que viene. Y si no, bueno, te dejo las llaves aquí para que puedas cerrar el local. Bueno, Dios le bendiga.